¿Cómo están? Bienvenidos a Mente Abierta. No sé si podría decir que tengo aquí un tema en específico, pero sí quiero hacer algunas comparaciones y pues disfrutar de estos mapas. La Ciudad de México sobre Tenochtitlán, sobre la llamada Temichtitán. Observar un poco el terreno y algunas descripciones hechas sobre la ciudad. Bueno, este mapa, Cortés tenía que hacer un resumen de lo que había hecho desde su llegada a México para el rey Carlos V. Le envió algunas cartas anexando este mapa. Por lo tanto, deberíamos decir que el mapa es en sí de 1521. Aunque muchos sugieren que existen, más bien conoce demasiado bien la costa desde Yucatán, Veracruz. Señaló muy bien varias ciudades y allí dibujó la ciudad, agregando por ahí ese escudo del águila bicéfala. Y por supuesto en latín. Les gustaba mucho comunicarse en latín, ¿no? En estas épocas. Por lo tanto es el primer plano publicado, que podría ser también el primer mapa de la cuenca del Caribe. Algunos dicen que en cuanto a edificios incluyó algunos muy del estilo europeo. Se podría decir que Chapultepec, el castillo, debería de estar ahí por donde está la bandera del águila bicéfala. De hecho, de ahí se ve que arranca el acueducto. Incluye edificios del tipo de torres, como si fuesen castillos realmente medievales. Lo único que se acerca más es la plaza central, donde se ve un tipo de pirámide, incluso un tipo de ídolo. ¿Será que esa cabeza que se ve entre las dos torres podría ser una alusión al calendario solar? Que lo haya representado ahí como un tipo de cabeza. ¿Y por qué no puso una cabeza para este ídolo que se ve ahí en el centro? Como si fuese un blemio. El latín era el más usado por la élite gobernante, ¿no crees? Así es. Según dicen que en ese tiempo en España hablaban un latín. Todavía no entraba en sí el español como tal. ¿Qué estaba pasando con estas personas que de alguna manera no estaban representando esta ciudad tal cual como nosotros la conocemos, con pirámide coronando el zócalo? Ni siquiera aparece por ahí otras ruinas como las de Texcoco, que no están muy lejos, donde también hay algunas pirámides por ahí cerca. No, perdón, Tlatelolco. Texcoco es el lago. No podríamos decir tampoco que no existieron pirámides cuando vemos las ruinas debajo de la ciudad, de algunos edificios. Algunas, creo que hay una cabeza de Quetzalcóatl no me acuerdo si en la biblioteca de México, ahí en pleno zócalo, incrustada. Entonces, si Cortés llega y lo que está viendo es este tipo de edificios, porque no fue el único que la retrató de esta manera. Hubo más personas, la siguieron representando de esta forma. Creo que cuando se comienza a ver un poco ya más colonial, que sería el Nuevo México construido, es por ahí del 1671, según algunos mapas que he checado. Pero de ahí para atrás la representan de esta manera. ¿Por qué sería? ¿Alguien llegó antes que ellos? ¿O quiénes eran realmente estos aztecas? Si tenemos en cuenta que antes que ellos estaban los toltecas dominando toda esta área. Incluso se dice que el primer gobernante azteca era tolteca, Acamapichtli, si no me equivoco.
La palabra tolteca en sí significa maestro constructor. Esto lo leí en el libro que escribió el padre Sagún, y eso del libro original, porque he leído últimamente algunos PDF, porque ya no he encontrado el libro digital en internet. Antes estaba disponible. Ahora en estas versiones digitales ya no aparecen muchas cosas que yo había leído antes. Por ejemplo, antiguamente en el libro digital, donde incluso el libro estaba en latín, recuerdo haberlo traducido yo en algunas partes, porque gracias a que se podía seleccionar el texto, lo podía traducir. Donde se hablaba de la deidad Quetzalcóatl, se habla, y esto lo tengo de memoria, no diré que sea tal cual, pero ahí les va. Supuestamente quienes llegaron del norte eran los toltecas chichimecas, pero realmente se nombraban ellos mismos como chichimecas, porque para ellos era algo sagrado esta palabra, porque como que indicaba un poco de el lugar de donde venían. De hecho, por ahí tengo algunos mapas no muy lejanos de esta época que quiero creer yo que hacen una alusión a la palabra chichimeca. Déjenme hago una búsqueda. Bueno, por ahorita no tengo el mapa a disposición, no me aparece y no hay tiempo como para buscarlo. Vámonos de corrido con esto. Según la descripción, continuando con lo de Sagún, estos hombres dejaron de usar el nombre chichimecas y se nombraron toltecas, que en su lengua era maestro constructor. De hecho me suena un poco masón todo el texto, ¿no? Los toltecas son los autores de muchas ciudades piramidales por ahí, todos los alrededores: Teotihuacán, Tula, todo el centro de México, incluso llegaron hasta Yucatán, donde se le conoció como Kukulcán a Quetzalcóatl. Interesante, ¿no? Kukulcán, Can sería serpiente, Kukul algo así como plumas o algo así. La serpiente emplumada. Interesante que Can, gran serpiente. Can en Europa sería un perro, ¿no? Recuerdan que a los cagots, a los pigmeos, la palabra cagot era de perros godos, quienes derrotaron al Preste Juan en Siberia, de acuerdo a Marco Polo. Los godos, los tártaros, mongoles, godos, no sé, por ahí, curioso. Según Sagún, en algún momento tuvo que marcharse Quetzalcóatl, porque este hombre se comportaba como un sacerdote, era casto, muy religioso, prohibió los sacrificios que anteriormente se realizaban antes de la llegada de los toltecas chichimecas. Ellos llegaron del norte, desde el norte de México al centro, y al parecer se movieron hasta Yucatán, quizás más abajo. Solo la leyenda dice que cuando cayó en desgracia, cierta ocasión, se marchó y dijo que volvería. Y según esa es la idea de por qué confunden a los españoles con el regreso de este Quetzalcóatl, teniendo en cuenta que incluso se dice de Quetzalcóatl como un hombre blanco, barbón, ojos azules incluso. Por ahí hay muchos cronistas, frailes de los primeros que llegaron. Ellos hacen muchas de estas afirmaciones porque ellos fueron los primeros que comenzaron a aprender el náhuatl, incluso a documentar la historia anterior. Y casualmente todos aquellos quienes relataban este tipo de historias eran silenciados, castigados, le llamaban un desacato. Incluso se dice que este libro de Sagún escribió, si no me parece, como 3 libros de todo lo que estuvo recopilando. El libro nunca se conoció hasta después como de 2 siglos.
y de hecho lo encontraron en una biblioteca en España, no recuerdo bien dónde. Fue cuando se conoció, después de 2 siglos de escrito. Según cuentan, porque como que se les hizo demasiado diabólico lo que escribió Sahagún. Pienso yo que quizás era otra cosa, más que nada por la historia que se relató. Aunque el libro claramente se nota que está escrito de acuerdo a la perspectiva de un fraile, no de un historiador. Bueno, algo que me gustaba de este libro, que era un poco más antiguo que lo que hoy encuentro, hoy en día. Lo he querido encontrar y no he podido, para hacer ahora sí algunas capturas de pantalla, pero ese libro sí decía claramente que estos toltecas tenían el doble de estatura de una persona de tamaño normal. Incluso por ser tan grandes podían correr un día entero sin cansarse. Eran muy buenos corredores. Lo que me parece curioso, no sé si recuerden hace 2 días el en vivo donde estábamos checando un poco el libro de La descripción más precisa de América de John Ogilvy, donde se dice que toda la gente del norte, Totonteac, Quivira, Sinaloa, toda esta zona, él la relacionaba mucho más con Tartaria, porque eran personas muy grandes, muy robustas. Incluso en algunos mapas se puede leer en la zona de Quivira que ahí habitan algunas tribus o algo así, tártaras, al estilo tártaro, incluso en la forma de sus campañas, casas, algo así. Me parece curioso y lo relaciono con esto que leí sobre los toltecas. Como les digo, Quetzalcóatl se marcha. Incluso la leyenda cuenta que destruyó las ciudades que habían construido, que eran muy ricas, donde había incluso edificios completamente con piedras preciosas. Y es entonces cuando llega esta tribu mexica, azteca, la misma que aparece en el Mahabharata, los Mexica. ¿Recuerdan lo que les comenté? En el Mahabharata aparece una tribu mexica que pelea del lado de Arjuna, porque Arjuna estaba casado con una princesa de este reino mexica. Arjuna, el amigo de Krishna, en esta batalla épica. Recuerden que ya de por sí en el Mahabharata se describen muchos aparatos extremadamente tecnológicos, armas potentísimas como los astras, los vajras. Ignacio, muy cierto, la palabra Teo para Teotihuacán, ciudad de dioses. Hay rumores que estos aztecas llegan desde Nayarit, sitúan por ahí la mítica Aztlán. Algunos mapas la ponen mucho más arriba, cerca de Sinaloa. De hecho aparece como Aztatlán, algo así. Y más arriba de Aztatlán está Quivira, que es donde se describen estas tribus tártaras. Bien podría estar en lo correcto John Ogilvy como el origen para estas gentes, a los tártaros. Incluso él mismo lo dice, siendo los tártaros la tierra donde habitaban la gente más grande en aquel entonces. Bueno, el tema era esa arquitectura. Si nos corremos con Brown y Hogenberg, otros hombres que tomaron algunas vistas de varias ciudades, se dice que ellos nunca salieron hacia acá, hacia América, pero sin embargo por alguna razón tenían algunos grabados sobre, de hecho ellos la seguían llamando Temitztitán. Como pueden ver aquí, la ponen como portada para su libro Cities of the World. Aquí está en inglés, pero el original en latín creo que es Civitatis Orbis of the World. Por ahí de 1572-1617, un trabajo que llevó algo de tiempo. No parece estar conectado con Chapultepec, al menos el central.
aunque el izquierdo quizás sí. Será Chapultepec ese castillo. Otra cosa que me llama la atención en este tiempo, que no pongan el lago de Texcoco tal cual, y sin embargo ponen por ahí este hueco como un todo para el lago de Texcoco y la ciudad ocupándolo casi todo. El ídolo central en el zócalo ya no es ese hombre sin cabeza, sino un tipo de trictón, uno muy similar que podemos encontrar en algunos otros lados, como en Roma, como en Rusia. De hecho, en Rusia es un tipo de diosa, Equidna. Hasta bien podría ser Poseidón. Una media luna se puede relacionar a muchas culturas. Los griegos la usan, la diosa Diana. En la India la usan, Shiva la usa. Al menos Brown y Hockenberg ponen por ahí algunas vestimentas muy lujosas y no le ponen por ahí hojas de palma tapándolos. Un poco más decente la ropa. Grandes torres, no hay rastros de un tipo de pirámide, puras torretas como castillos medievales para la defensa. Un estilo Venecia, podríamos decir también. Pirámides aztecas en Wisconsin, Parque Estatal de Aztatlán. ¿Cómo que pirámides aztecas en Wisconsin? A ver, platícame un poco de eso. En Wisconsin, en Estados Unidos. Si me permiten, aconsejo leer el libro La historia verdadera de los hijos del sol de Chico Sánchez. A ver, pásanos algún dato interesante del libro. Capaz y que nos interesa. Vishnu solo si es un lugar lacustre. Recuerda lo que le leí sobre este imperio mexica que pelea en el Mahabharata. En la misma descripción de este reino, la princesa de este reino, Mexica, que se casa con Arjuna, dicen que en este lugar reinaba la diosa Kali. Si no me equivoco, Kali y Vishnu son un mismo dios. Es un derivado de Shiva. Ya me estoy revolviendo. Shiva usa la media luna, ¿no es así? Bernal Díaz del Castillo era soldado de Hernán Cortés. Y Gomara jamás salió de España. Quien sí estuvo aquí fue Sahagún. De hecho dicen que fue el mejor en cuanto al idioma náhuatl. Él tuvo a su disposición nobles aztecas en su escuela, que era a quienes él preguntaba sobre la historia y con quienes aprendió el idioma también. Ándale, California, California. Isla California dominada por una reina amazona. ¿Recuerdan el libro de las Sergas de Esplandián? Será una referencia a esta diosa Kali de este reino Mexica, California. Buena idea esto de California. Podrán decir ustedes, estos tipos nunca salieron de Europa, estaban perdidos. Por lo tanto colocaron por ahí cualquier cosa. Pero ¿por qué no se molestaron en hacer una descripción precisa de la ciudad en tanto tiempo? Teniendo en cuenta que ya para entonces se contaba con vistas que no distan mucho de la actualidad de muchas ciudades de la época. Por aquí me bajé algunas 3. Ellos mismos realizaron esta vista de Roma, del mismo libro. Esta vista de Barcelona, de Viena, Austria. Es decir, no era que estos hombres hicieran el trabajo, por así decirlo, al aventón. Tenían bien estudiadas las ciudades. De hecho, no eran solo 2 personas, era un conjunto de gente trabajando. Si no me equivoco, Brown y Hockenberg trabajaban con otras personas más, pero quizás ellos como dadores del nombre para el libro.
Recuerdo por ahí que también se ha mencionado qué tal si el grabado es un tipo de principio para fotografías antiguas. ¿Será posible algo así? Aquí Barcelona todavía no es un tipo de fortaleza estelar. Casi todas las ciudades de España, Brown y Hogenberg las pusieron con murallas, pero más adelante empiezan a parecerse a fortalezas estelares. Esto es Roma. Vamos con los grabados que realiza John Ogilvy. Esto ya es un personaje diferente haciendo la misma representación. Aparece el acueducto de Arcos, ya no el subterráneo. Ya no se ve el hueco por ahí, sino que se sigue hacia el lago Texcoco, más hacia afuera, al fondo. Pero sin embargo hay muchos edificios fuera de contexto. Algo interesante con John Ogilvy es que él separa un viejo y un nuevo México. Este es su viejo México y el nuevo fue este para él. En el viejo él no coloca ningún acueducto de Arcos. De hecho lo pone muy similar a Cortés, por ahí está el ídolo en el centro. También similar al de Brown y Hogenberg. Solo que aquí no hay rastros de medias lunas coronando los edificios. Eso sí, con un tipo de antenas. Coloca aquí el acueducto mediante tubería. Torres muy altas. Luego para su nuevo México lo representa así. Al parecer se destruye aquel antiguo y se construye de esta manera. Ya no parece estar en el centro del lago, sino que ya a una orilla. ¿O qué opinan? ¿O se secó tan pronto el agua? De un 1521 a 1671 más o menos del trabajo de Ogilvy. Hay un mapa por ahí, 1671, Bicher Nicolás. Pone algunas ciudades principales de la época. Sigue con la misma idea para México. De hecho, este mapa es el que yo utilizo mucho cuando me refiero a Tartaria, porque este mapa cuenta con territorios. No lo encontraba, se me perdió de vista. Ahí está. Este es el mapa de Nicolás Bicher. Aquí no se alcanzan a ver las ciudades a las orillas porque solo tomé el centro. Es el que utilizo porque parece que el continente asiático está presente en el norte de América, centro y norte, y Sudamérica parece estar más relacionada con Europa y África aparte. Creo que hay una figura muy importante en esta historia y esa podría ser el Preste Juan. El Preste Juan no es una persona solamente, es un cargo, un tipo papa, el cual por alguna razón siento yo que inició en Siberia. Todos estos reinos que hablan de esto, de Catay, Cambalu, estas ciudades, Argón, Karakorum. Marco Polo relata en la historia que escuchó de la misma gente de esta zona del Gran Khan, Kublai Khan, que anteriormente había una persona muy importante llamado Preste Juan que gobernaba sobre las 3 Indias. Yo quiero pensar que una de ellas era América. Por lo tanto, él gobernaba sobre los tártaros. De hecho, en los relatos del Preste Juan, él dice que él era muy rico. En las cartas que enviaba a algunos reyes como Constantinopla, reyes alemanes, al Papa, hablaba de que en sus reinos había animales exóticos, añadiendo unicornios, grifos, dragones. Por alguna razón dice Marco Polo que los tártaros se agruparon bajo el mando de Genghis Khan, quien una vez que tenía un ejército considerable,
mandó un emisario con el preste Juan reclamándole la mano de su hija, a lo que el preste Juan se negó, considerándolo muy inferior. Claramente esta era una declaración de guerra que terminó perdiendo el preste Juan, que en los mapas lo colocan como la derrota del preste Juan por los godos, y dicen que Genghis Khan fue el que cambió el nombre de Scythia a Tartaria. Tartaria será por godos. Al parecer, después de esta batalla, el preste Juan aparece en África. Curiosamente, por ahí me topé con un personaje, creo que es San Mauricio. Ahorita no tengo bien la información de memoria. Este personaje casualmente es el primer patrono del Sacro Imperio Romano Germánico, y era un personaje que venía curiosamente de África y del que no tiene ni idea de dónde. ¿Será que este personaje preste Juan es el mecenas de toda esta realeza negra en Europa en un principio? O sea, que luego fuera borrada de la historia. De ahí que aparezcan varios estandartes con moros en las banderas, como el reino de Cerdeña, que curiosamente Cerdeña es quien unifica el reino italiano, pero luego hablaremos de este tema porque es bastante denso. Entonces quiero entender qué es eso, ¿no? Aquí hay un dominio de Asia, tártaros, sobre América del Norte. Europa claramente está en Sudamérica, quizás mediante el preste Juan en África, en Etiopía. ¿Qué les parece esta lectura del mapa? Pues en este mapa tenemos esta representación para la Ciudad de México. Mismo mapa que pone a Moscú como Israel, curiosamente también. También aparece La Habana y algunas cuantas más, no recuerdo. Luego les hablo un poco más sobre este tema porque el preste Juan tiene bastantes temas a abordar, si tenemos en cuenta que es de la casa de Salomón en Etiopía, la reina de Saba. Luego toda esta descendencia, toda esta invasión de Italia sobre Etiopía, que según Andrew Marful de la cronología de Fomenko, es así que inicia la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente también después de la caída del Papa en Roma por este reino de Saboya, me parece. Luego les hablo porque realmente ahorita no lo tengo muy estudiado. Estoy en eso. Este personaje preste Juan es clave para entender todo este rompecabezas. Tal parece que sí. Este instituto Smithsonian es un gran encubridor y modificador de la historia, ocultando mucha información y evidencias de algunas razas antiguas. De hecho, hoy estaba pensando algo sobre el Smithsonian. Quizás no es tanto que estuvieran ocultando el tema de gigantes, esqueletos encontrados, por el hecho de que chocaran con la teoría de la evolución de Darwin. Quizás era para encubrir que todo este territorio en el norte, sobre todo, que es donde más abundaban gente de gran tamaño, desde Quivira hasta el norte de México, por el hecho de que la gente se haría muchas preguntas de dónde venía esta raza históricamente, cosa que era obvio que te iba a llevar a Tartaria, teniendo en cuenta las referencias históricas de haber sido un país que albergó personas de muy alta estatura. Ese puede que haya sido el motivo de que hayan ocultado la existencia de tantos esqueletos gigantes encontrados en estos artículos en el New York Times allá por 1850, por ahí, rondando estas fechas. Después de años de topografía y mapeo del área, LaFan presentó sus resultados de Aztalan en The Antiquities of Wisconsin, un libro publicado por el Instituto Smithsoniano en 1855. ¿Qué dicen por ahí? Alexander
El núcleo de esta idea se debió a la aparente semejanza entre los montículos encontrados en el llamado Aztlán y las pirámides aztecas, como las describe Alexander von Humboldt en su relato. Roma, toltecas, egipcios, mayas, Tartaria. Añádele etruscos. Pues bueno, es que hay mucha simbología que comparten todos estos pueblos. Entre la que está la esvástica, la chacana, el águila bicéfala, el nudo de Salomón, la media luna, que incluso aparecen escudos aztecas, la gorgona. Hay muchos símbolos que aparecen en varias culturas que no tendrían por qué tener cosas tan similares y tan obvias. Bueno, continuemos con esto. Chequen, por aquí tengo un mapa de por ahí de 1850 más o menos. Ahí disculpen, de repente se me puso muy lento el programa OBS. No está a la velocidad que debe de estar trabajando. Creo que ya reaccionó un poco. Esto es a lo que yo me refiero cuando digo que cuando representan la ciudad no dejan ver realmente que el lago es muy grande. En este mapa claramente lo demuestra. Vemos la Ciudad de México ya libre de agua. Ese es otro punto. Y el de los edificios estilo europeo. Incluso hasta he pensado, ¿será que colocaban a la ciudad, el antiguo México que coloca Ogilvy, enorme, como si ocupase todo el lago, porque realmente era megalítica? ¿Recuerdan la descripción que Ogilvy hace sobre la ciudad? Que tenía torres tan altas que parecía que tocaban el cielo. Se me imagina una ciudad gigantesca. De hecho, no sé si por ahí alguien que haya leído a este capitán de Cortés, ¿cómo se me va el nombre? Precisamente ahorita, a Bernal Díaz del Castillo, por ahí lanza una frase donde dice que el palacio de Moctezuma era tan grande como una ciudad entera, que se podía tardar hasta una semana en recorrerlo. Alguien por ahí que me confirme el dato. Recuerdo haberlo leído en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien por cierto también habla sobre Gigante, que encontró por ahí algunos huesos que le mostraron los aztecas. La cosa que digo yo es, ¿qué tal que si era una ciudad gigantesca y realmente estaba en el lago de Texcoco, este lago que es muchísimo más grande, que aquí se ve en una imagen actual? Incluso sospecho sobre este tipo de canales como ruinas de un tipo de recinto antiguo, aquí donde intentaron construir un aeropuerto. ¿Serán las ruinas del viejo México? ¿Será que realmente estaba en el lago de Texcoco? Por eso no muestran tal cual un lago gigante, porque de hecho la ciudad quizás era enorme. Chequen, por ahí se puede leer Peña de Bernal, que es donde se dice que se posó la serpiente. Que por cierto que también la leyenda varía en cuanto a que haya devorado una serpiente. Unos creen que fue una tuna, de acuerdo a la leyenda, representando el cielo y la tierra. ¿Qué opinan de esto que se me ocurrió? ¿Han revisado, por cierto, estas extrañezas en el lago? Que hay una vista más amplia. Chapultepec. Enseguida tenemos Tenochtitlán. Luego el aeropuerto que intentaron hacer. Enseguida están todas estas extrañezas en el terreno, en lo que antiguamente fue el lago de Texcoco, donde incluso alguna vez hicimos por ahí un recorrido y parece haber ruinas de canales bastante rectos, por cierto. Chequen, esto es lo que se ve, un tipo de espiral. Recuerdan que los Anasazis, estos personajes que pintaron en las cuevas, algunos con cuernos en sus manos, tenían espirales como esta, que por cierto es uno de los símbolos compartidos en muchas culturas. Déjenme si tengo por aquí descargado el video de el recorrido.
que hice por ahí. No hay como verlo directamente en la zona. Los voy a dejar un ratito en pantalla en negro para poder ir a ver si tengo aún estos videos por ahí almacenados. Esperemos que sí, creo que sí. A ver, creo que es déjenme ver. A ver, les voy a hacer unas pequeñas tomas de la ciudad. Más que nada en ese antiguo aeropuerto para mostrarles un poco de una especie de canales y a ver qué les parece. No avanza, ya está, ya empezó. Ahí vemos las ruinas del lago de Texcoco, pero creo que voy a empezar desde Chapultepec. Ahí se ve esta área verde, es Chapultepec. Desde ahí pueden ver Chapultepec. Luego vamos a avanzar al Zócalo. ¿Cómo se llama? Y adelante a llegamos aeropuerto. Al Zócalo. Por cierto, algo que me ha parecido curioso siempre es porque este camino que sale de Chapultepec conecta con Tlatelolco, donde también hay pirámides, en lugar de con el Zócalo. También es algo extraño para mí. Conecta con Tlatelolco. Ese es el aeropuerto. Casi ya salidas de la ciudad. Y enseguida se supone que está el lago de Texcoco. Y es donde se ven estas ruinas bastante extrañas, donde hay por ahí canales, como si hubiese habido un asentamiento aquí. Que de haber sido asentamiento, vean lo gigantesco que sería si vieron por ahí comparado con estas manzanas de casas de hoy en día que se ven diminutas. ¿Se imaginan que haya sido así de gigantesca? Checan cómo los canales que vienen desde abajo atraviesan todas estas ruinas. Vean, el canal sigue toda la ciudad. Bueno, todo esto que se supone estaba debajo del lago de Texcoco. Es interesante, vean. Está lleno de canales, tal cual se describe. Era Tenochtitlán, llena de canales. Me he planteado esta idea, no sé qué opinen. ¿Se imaginan una ciudad así de gigante? Vean ahí cómo se ven como hormiguitas las casas a un lado. Hoy en día no sé qué estarán realizando por ahí, pero se ve que por ahí hay algunas máquinas, barcos surcando, grúas. ¿Será que extraen sal, algo así? Recordando que era agua salada. ¿Qué opinan de eso? Sobre todo esa espiral gigantesca siempre me ha parecido curioso. Ahí está llena de canales que algunos no llevan a ningún lado, como si fuesen ruinas de algo en el pasado. Vean cómo se ve tan gigantesca en comparación a las casas hechas en la ciudad. Déjenme checar de qué es el otro video que tengo por ahí. Si es algo de más adelante para dejarlo para después. No recuerdo si es de lo mismo. Ah, ya. Es sobre Teotihuacán. Lo vemos luego. Entonces, ¿qué opinan de esta idea? Algo gigantesco que da más con las representaciones antiguas sobre esta Temichtitán, que para empezar no la nombran Tenochtitlán. Temichtitán de Titán, gigantes. Que por ahí muchos han tratado de descifrar Temitz, el significado. Algunos han encontrado que puede ser como antiguo, por lo tanto podría ser antiguos gigantes. Yo incluso por ahí he creído también que podría ser Tomás, un derivado de Tomás Titán, teniendo en cuenta que este personaje tiene paralelos con Quetzalcóatl, con Sinocéfalo, Cristóbal de Licia, creo que se llama, el cual por cierto era un sinocéfalo gigantesco, cananita, que ayudaba a la gente a pasar un río. ¿Conocen la leyenda? Incluso me imagino si este río era un tipo de, ¿cómo se le dice? Como una representación gráfica para un hecho de un paso de un continente a otro, teniendo en cuenta que el preste Juan sabía de las Indias, ya que él las gobernaba. Esos canales que mencionas son canales de salida de aguas negras a unos kilómetros a la derecha. En Texcoco hay una placa
conmemorativa del bronce donde llega el lago de Texcoco cerca del centro. Pero notaste que algunos de estos canales no llevan a ninguna parte, están así como que cortados, incluso están trazados como si estuviesen en manzana, en cuadrados. Solo hay uno que sigue de corrido y es ese que se ve a la orilla de esta espiral. Los demás no llevan a ningún lado, no sé, me parece bastante curioso. Pero pues dejémoslo como lo que es, una idea. De hecho recuerdo un viejo libro, que por cierto está en lengua germana y creo que fue traducido al español, que se llama Periódico del país que los españoles encontraron, llamado Yucatán. Un libro que un alemán tradujo y se describen cosas como que la ciudad Gran Venecia, gobernada por Moctezuma, y es llamada la Gran Venecia por los cristianos, como si hubiese cristianos desde antes de Cortés en este lugar, como que era una convivencia de pueblos cristianos, pueblos paganos, siendo los aztecas uno de estos pueblos paganos. Incluso esta alusión a Gran Venecia es bastante curiosa. Otro hecho curioso de este libro es que las representaciones también son bastante medievales. Incluso los personajes me atrevería a decir que parecen venecianos. Aquí una portada del libro, la Gran Venecia, como le nombran a la Temichtitán en este libro. Pueden ver que está sobre un lago lo suficientemente grande como que para que puedan transitar en él barcos. Y ahora sí que no sé si sea cuestión de perspectiva, pero esos personajes bastante con vestimenta bastante medieval, ¿dónde están los aztecas ahí? Pareciera que están transitando entre maquetas, siendo más acorde a su estatura la ciudad en el centro del lago. Pero ahora sí que podrían decir ustedes que es algo que uno busca ver, pero es solo una idea por ahí. Por cierto, este libro es mucho más antiguo que el mapa de Cortés. Creo que está datado en 1511. Déjenme investigo la fecha. El país, no quiero darles una fecha errónea. El país que los españoles encontraron, llamado Yucatán. Nueva noticia del país que los españoles está fechado en 1521. Teniendo en cuenta que fue impreso y publicado en 1521 y 1523, o sea que para 1521 ya estaba publicando, muy probablemente en Nuremberg. O sea que esta historia debió haberse mandado mucho antes. Por cierto, este libro habla de luchas entre diferentes reinos que son representados por castillos, donde se habla de posesiones demoníacas, de una especie de oráculos por medio de mujeres que se dejaban crecer el pelo, algo muy similar a lo que hacían estas videntes nazis, ¿las recuerdan? Y ellas eran las que presagiaban las guerras, sacrificios de niños en Yucatán. Curioso también, teniendo en cuenta que Yucatán tiene historia sobre eso con los olmecas. Sí, Yucatán se llama el libro, pero en el libro se describe la ciudad de la Gran Venecia, que alias Temichtitán, alias Tenochtitlán. Este libro nos está relatando la llegada de Cortés a este lugar, pero de una manera muy diferente. Teniendo en cuenta que la historia está bastante retocada, por así decirlo, realmente no sé qué decir. No sé si han visto obras de arte, de pinturas por ahí del siglo XVI, XVII quizás, que por alguna razón no tienen fecha ni autor, ni se sabe ni quién las dibujó, pero que tienen arquitectura tipo castillos como esta. Se supone que aquí están representando una batalla que tuvo Cortés. La descripción de esta
pintura es La entrada de Cortés en Tabasco, pintura de segunda mitad del siglo XVII, colección de J. I. Kislak en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Autor desconocido. Vamos por ahí un tipo de guerreros águila. Lo curioso es que ya hay castillos. Tabasco. Tengo otra. Tema similar. Esta vez es la noche triste en que Hernán Cortés, su ejército de conquistadores españoles y sus aliados nativos fueron expulsados de la capital azteca Tenochtitlan. Autor desconocido. Esta vez vemos una especie de pirámide en una loma muy alta. Castillo al fondo otra vez. Quizás una vista hacia el fondo de Tenochtitlan, donde parece haber edificios estilo europeo, castillos, algo así. Raras estas obras de arte de estos siglos. Y quizás hubo más que no conocemos, o que están en colecciones privadas. Sí, la Ciudad de México también está llena de cuevas. Incluso los primeros reportes de historia de la ciudad hablan de gigantes que vivían en estas cuevas, como que era su mejor refugio cuando eran atacados por ejércitos, como que eran menos numerosos que los hombres más pequeños. Quizás los gigantes no podían reproducirse a la misma velocidad y por lo tanto eran en número menor, y como que ellos tenían todo un sistema de cuevas subterráneas. Casualmente muchas ciudades importantes están llenas de cuevas subterráneas, muchas bien conocidas: Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guanajuato. Son muchas. En Estados Unidos no se diga. Ahí está el Área 51, por ejemplo. No será como postulé en algún video que el Área 51 es donde se almacena toda esta tecnología que se arrebató a este imperio que estuvo dominando el norte de América, más relacionado con Tartaria, y aquí se está haciendo esta ingeniería inversa para poder imitar esa tecnología, o ahí se escondió para luego relanzarla 100 años después y presentar inventos como nuevos cuando en realidad ya existían hace 100 años. A ver, ¿qué más les iba a contar por ahí? Acerca de la arquitectura de la ciudad. Hay un escudo relacionado con Cortés muy antiguo, tan antiguo que se ve bien roto. El escudo tiene por ahí un león en fondo rojo. A la derecha tenemos ni más ni menos Temichtitán. Insiste nuestro Cortés en poner un estilo europeo a Temichtitán. Al centro parece ser el reino de Aragón, esta bandera amarillo a líneas rojas. Aragón, también curioso que era otra ciudad en Siberia, que incluso aparece en el mapa de Urbano Monte, y Argón en otro mapa, que en realidad es lo mismo. Creo que es latinizado el nombre, Argón. Aragón. Argón, fundado por el preste Juan en Siberia, por el apóstol Tomás, y dejado a cargo de un preste Juan, que es como un cargo. Luego, más arriba, un águila bicéfala, que por cierto me causó mucha admiración que también la encontráramos en Etiopía, en el templo de San Jorge. Checaron por ahí el dato. Estas tres coronas, según yo, en algunos cascos eslavos, rusos, como que están más relacionadas a la historia de Suecia. El rey Arturo estaba coronado. Y aquí arriba debería de haber un grifo, que no aparece aquí, pero que se puede ver en una representación un poco más estética, más retocada en la wiki.
Que por cierto, muchos dicen, incluso hay referencias como Gomara, López de Gomara, sobre que se sabía de la existencia de grifos entre los aztecas. Y según Gomara, el escudo de armas de Moctezuma eran grifos. Un grifo derrotando a un león o un tigre, me parece. Aquí en el retoque ya hasta le colocaron por ahí una pirámide en el centro, cúpulas, torres puntiagudas, toda la cosa. Hay algo curioso aquí. Esas 8 cruces, el propio Hernán Cortés las mandó a agregar. Por aquí tenía el dato de por qué las agregó. Ok, aquí lo tengo. De hecho hasta tengo una imagen. Ahí donde está la bandera de Aragón. Aragón, dragón. La Aragón de Siberia, donde regía el Preste Juan antes de ser derrotado por los tártaros de Genghis Khan. Preste Juan que aparece en Etiopía. Etiopía que parece tener relación con San Jorge, la cruz de San Jorge. Etiopía, la ciudad de la princesa Andrómeda rescatada por Perseo, curiosamente también montado en un tipo de Pegaso, destruyendo a un dragón marino. Muchas coincidencias, ¿no? Cortés mandó pedir que se colocaran estas estrellas. Colocó estas 8 cruces de plata de San Juan de Jerusalén. Un blasón de la consanguinidad ibérica cargada con su lema Judicium Domini apprendit eos et fortitudo ejus corroboravit brachium meum. El juicio del Señor los alcanzó y su fuerza fortaleció mi brazo. Recuerdan que el propósito de todas estas fraternidades, por así decirlo, como las templarias, como incluso la Orden del Dragón, era buscar el apoyo de San Jorge en la batalla contra los moros, siendo el dragón la bandera tártara. ¿Será por eso que ellos colocaban a un San Jorge derrotando a un dragón? Una forma de unir a todas las naciones europeas, quizás africanas, mediante el Preste Juan, en esta lucha de el territorio que perdió contra los tártaros en aquella batalla contra Genghis Khan, y el avance de estos sobre Europa, recordando que llegaron hasta los Balcanes, incluso que se haya creado una especie de aborrecimiento contra este tipo de animal, dragón alado, y que hayan sido exterminados, teniendo en cuenta que hay muchos libros de cacería donde parece que están exterminando todo este tipo de criaturas y destruyendo todo tipo de obras de arte en relación a este tipo de seres. Chequen por ahí el video que tengo dedicado hacia los dragones. Ahí se trata un poco sobre el tema. La reina Isabel solo se inclinó una vez y fue ante los reyes etíopes. Se cree que ahí es donde fueron a parar los verdaderos elegidos de Dios. Ese es un tema que luego tocaré en todo esto relacionado al Preste Juan. Incluso Fomenko lo señala bien. La Segunda Guerra Mundial empieza cuando Italia invade Etiopía. Es que ahí está la clave, en Etiopía y en este personaje. Santo Tomás vino a América. Bueno, menciono a Tomás porque los primeros frailes no solo decían, sino que aseguraban que quien vino a predicar en forma de Quetzalcóatl no era ni más ni menos que Tomás. Una historia que ya también he relatado por ahí, no recuerdo en qué video, pero que igual puedo volver a tocar ahora que hablé sobre el Prestor, ya que está muy relacionado.
Además, si investigas la wiki de Tomás, verás muchas cosas curiosas, como que es el santo que se fue a evangelizar a la India. Casualmente, ¿no? Las Indias. Ok, pues hay otra cosa curiosa de este escudo atribuido a Cortés, esta cruz. La heráldica de Cortés y un león alado, un grifo. Esa fue la manera de censurar al grifo. Colocar a un león alado. Cortés fue quien añadió 8 cruces de plata de San Juan de Jerusalén, Cruz de Malta, una orden que también luchaba contra los otomanos tras la caída de Constantinopla. Que por cierto, Hernán Cortés aparece como Fernando Cortés en muchos relatos, como si fuera Fernando de Aragón. Y casualmente tenemos la bandera de Aragón por ahí, en el escudo, en el centro precisamente. A ver, aquí les paso el relato de Gomara sobre los grifos. Si leen por ahí, dice: el escudo de armas que estaba en las puertas del palacio llevan banderas de Moctezuma, y las de sus antecesores es un águila abatiendo a un tigre, las manos y uñas puestas sobre él. Algunos dicen que es grifo y que no un águila. Por cierto, checar el tema de la reina califa en California, que tenía 500 grifos entrenados a su servicio. Algunos dicen que es un grifo, afirmando que en las sierras de Teocán hay grifos y que despoblaron todo este valle comiéndose a los hombres, y tienen por argumento que se llaman aquellas sierras Cuitlachtepetl, de Cuitlachtli, que en su lengua es grifo, como también puede ser león. Ahora creo que no los hay, porque todavía no se han visto por parte de los españoles, pero los indios muestran a estos grifos que se llaman Quetzalcoatl por sus antiguas figuras, y tienen vello, no plumas, y según ellos rompían con las uñas y dientes los huesos de hombres. Imagínense la fuerza, venados. Pelean mucho con los leones y parecen águilas. Tienen 4 pies, tienen dientes con vello, y que casi parece más lana que pluma. Pico con uñas y alas con las que puede volar. A todas estas cosas responde la pintura, a nuestra escritura y pinturas, de manera que ni es del todo un ave, pero tampoco una bestia. Y luego por ahí hace una referencia sobre Plino, un historiador, quien decía que era una mentira todo esto de los grifos. Este relato es de Gomara. Si hacemos caso a Juno Gilby, del libro donde relaciona a los tártaros un poco más como quienes otorgan gentes para poblar el continente americano, el norte sobre todo, y quizás el sur con los patagoneses, otra región de gigantes. ¿Qué era lo que más representaban los escitas? Grifos. ¿Quién peleaba con los grifos? Los gigantes, alias arimaspos. Aquí pueden ver un estandarte en oro sobre grifos peleando con quizás un tigre o leopardo, parece. Hasta quiero pensar que era similar estos estandartes de los que hablan estos relatos. Pues bueno, es lo que les digo, es curioso ver muchas representaciones de esta Temichtitán abarcando todo el lago, como estas 3. A la orilla es de Dante. No sé si checaron aquellos en vivo que realicé en el otro canal, que
quiero editarlos para presentarlos más de forma resumida. Él en la región donde habla del centro de México coloca de esta manera: a Tenochtitlán, Danti es de 1536-1586, o sea que es casi contemporáneo de la caída de los aztecas. Luego tenemos el mapa de Cortés. Enseguida está el mapa de Uppsala. Dicen que este mapa fue encontrado en la Universidad de Uppsala. No, perdón, en Suecia, más no sé si en la universidad. ¿Por qué en Suecia? Que lo extraño, no saben cómo llegó allá. De hecho, cuando te acercas al mapa, porque hay uno a mucha resolución, a alta resolución, y puedes ver que lo entiendes perfectamente, o sea que está en español. Por lo tanto, piensan que fue hecho quizás por los propios pobladores de México. Pero ¿quién fue el que lo llevó a Suecia? Según Fomenko, hay un testamento de Pedro el Grande donde él señala que Suecia tenía dos capitales. Una era Estocolmo y la otra era la Ciudad de México. Cosa curiosa también. De hecho, tiene dos recortes de este testamento. Incluso ahí hay una imagen muy parecida a la Tenochtitlan. Es todo en ruso. La traducción la hizo Fomenko. Y ese mapa de Uppsala está datado por ahí de 1550. También muy contemporáneo. En común tienen que ninguno representa el lago de Texcoco. O es el lago de Texcoco, ¿qué opinan? Sería gigantesca esta ciudad de ser así. José Adolfo, ya te retiras, descansa. Buenos días, fuerte abrazo, cariño, gracias. Desatino controlado. Entonces, ¿qué les parece? Hasta ahorita, siempre lo he dicho, la Ciudad de México tiene mucha tela de donde cortar. Esto que les he comentado solo es la punta del iceberg. Una vez que empiezas, no acabas nunca. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una segunda parte de esto? Miren, por cierto, ya que tengo esta imagen abierta, de acuerdo a la posición de estos mapas de la ciudad, ¿dónde tengo ese mapa? Si nos basamos en la forma en que ponen a la Tenochtitlan estos mapas, así debería de quedar, presentando ese cuadrado con el cuadrado pequeño que vendría a ser Xochimilco, pero de ser en realidad el lago de Texcoco sería ese cuadrado más grande, y para entonces ya debería de estar seca la zona de donde se fundó la nueva Ciudad de México, ya con acueducto en arcos y toda la cosa, todos los templos, catedrales, incluso Tlatelolco quedaría fuera de este cuadrado inmenso. Pero pues son solo ideas por ahí, pero muy interesantes. Por cierto, hay un orden cronológico por ahí de la ciudad. Tengo aquí un recorte pequeño que abarca lo suficiente. En 1510 se supone que así se veía. Ahí pueden ver Tenochtitlán en el lado de Agua Dulce, con la barrera para el lago salado de Texcoco. Pasa un tiempo, un 1600 y algo, que no se alcanza a ver ahí la fecha porque la tapé con la otra imagen. El lago ya está seco y al parecer casi siglo y medio la ciudad no creció, teniendo en cuenta que duramos en paz
durante el colonialismo. Al parecer la gente no se reprodujo, ¿o qué onda? La ciudad sigue, es decir, no hay más construcciones aledañas, pero no solo eso. 1850 y la ciudad sigue igual de pequeña. Pero ¿qué creen? No ocurre lo mismo cuando pasamos ese 1850. Empieza el boom de la población y se reproducen como conejos. Donde tengo una vista de la ciudad tal cual hoy en día. Pues puede servir la misma que les mostré hace rato. Pasa ese 1850 y casualmente ahora ese cuadrito en círculo es la antigua Tenochtitlán, se supone, desde Chapultepec. En siglo y medio vean todo el avance de la ciudad. Ya rozando hasta incluso por ahí todas las montañas. Casi rodeando Chapultepec. Cosa que no sucedió durante varios siglos. Como pueden ver. Curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que ese 1810 también es una fecha clave. Ese 1812, todas las independencias de América, la invasión de Napoleón supuestamente a Rusia, que muchos dicen que en realidad fue a Tartaria. Cosas curiosas como esas. Bueno, aquí corto el tema y bien podríamos hacer una segunda parte. Da para más. Creo que aquí es donde ya me voy retirando. Ok, amigos, ¿cuánto tiempo llevamos? 106 minutos, por ahí de 1 hora y media más o menos, poco más. Bueno, amigos, los veo más adelante. Muchas gracias por pasarse. 1:14 por acá. Espero les haya gustado el tema. En realidad no era un tema. A ver, les voy a hacer unas pequeñas tomas de la ciudad. Cosillas por ahí interesantes. Ahora sí, los veo más adelante con más información. Hasta luego. Luego hacemos una segunda parte de esto.